El aire en la aldea de la media luna estaba cargado con el embriagador aroma a pino, copal y tierra húmeda, mezclado con la esencia metálica de la expectativa y el dulce nerviosismo que flotaba sobre la ceremonia de la luna. Era una noche de luna llena, de esas que parecían dibujadas por un artista, con el orbe plateado colgando del cielo oscuro como un candelabro gigantesco, su luz mística, como de obsidiana pulida, un faro para los corazones licántropos. La manada, congregada en el claro sagrado, susurraba en voces bajas, una mezcla de cotilleo y ansiedad, pero el silencio respetuoso descendía en oleadas cada vez que un joven hombre lobo era llamado al frente, sus ojos fijos en el alfa, aguardando la confirmación del vínculo. Para Maya, de 20 años, cada latido de su corazón parecía replicar el tambor ancestral de la ceremonia, un ritmo que prometía o aniquilaba destinos. Era una omega, y eso ya la situaba en una posición delicada, casi invisible para muchos, como una hoja marchita en medio de un jardín exuberante. Sus poderes de transformación, a diferencia de los de otros hombres lobo, eran considerados débiles, inconsistentes, como una llama que titilaba sin nunca afianzarse, incapaz de calentar de verdad. Se sentía como un jarrón de cristal a punto de caer y hacerse añicos, pero aún así, un hilo de esperanza pertinaz se aferraba a su pecho, una plegaria silenciosa de que Alfa Tenoch, el líder de su manada y el hombre más codiciado de la aldea de la media luna, la reconocería como su compañera. Al final, el destino era ciego, ¿no? Tenoch era todo lo que un alfa debería ser: alto, musculoso, con una presencia que llenaba el espacio y una mirada dorada que podía tanto apaciguar como incendiar. Un verdadero galán de telenovela del horario estelar, pero con un aura de poder que iba mucho más allá de la pantalla. Era el tipo de hombre lobo que haría que cualquiera se doblegara, el estándar de oro en el reino de Cihuatlán, el alfa de alfas en la percepción de muchos. Maya lo observaba desde lejos, el corazón en la garganta, sintiendo el calor de las fogatas y el frío de la aprensión. Las llamas danzaban, proyectando sombras largas y fantasmagóricas que parecían mofarse de su fragilidad, de su tenue esperanza. Respiró hondo, intentando apaciguar al lobo interior que temblaba, no de miedo, sino de una mezcla vertiginosa de anhelo y pavor. Cuando su nombre fue pronunciado, Maya, hija de Elara, la voz del anciano pareció desgarrar el aire, cargada de una formalidad que solo acentuaba su nerviosismo. Dio un paso al frente, cada movimiento un esfuerzo, sintiendo los ojos de todos sobre ella, pesados como rocas. La caminata hasta el centro del claro sagrado, bajo la luz implacable de la luna llena, parecía durar una eternidad, cada segundo una tortura. Los susurros de la manada cesaron por completo, y un silencio tenso se instaló, pesado como la humedad del bosque antes de una tormenta. Alfa Tenoch estaba allí, imponente, con sus ojos dorados fijos en ella, como un depredador evaluando a su presa. Maya esperó, el corazón desbocado, el aroma a pino, copal y tierra intensificándose, mezclado con la fragancia fuerte y amaderada de él. Un olor que debería ser reconfortante, pero que ahora solo traía más ansiedad. Esperaba sentir el calor del reconocimiento, la chispa del vínculo que debería encenderse entre compañeros predestinados, una conexión que los hombres lobo llamaban la bendición de la diosa luna. En cambio, lo que sintió fue un frío glacial, una indiferencia cortante que la hizo encogerse por dentro, como si todo su ser se estuviera congelando. Él la observó por un largo momento, y lo que ella vio en sus ojos no fue el amor o el reconocimiento de un alfa por su luna, sino un desprecio descarado, casi diversión, como quien mira un programa de comedia de mal gusto. Entonces, soltó una carcajada. No una carcajada cálida o divertida, sino un sonido cruel y gutural que resonó por el claro sagrado, rompiendo el silencio sacro de la ceremonia. Aquella carcajada, cargada de escarnio, desgarró el tejido de la noche y, lo más importante, desgarró la última fibra de esperanza en Maya, dejándola en jirones. La manada, que momentos antes estaba en silencio,
comenzó a murmurar. Las miradas se volvieron hacia ella con una mezcla de lástima y curiosidad mórbida, como si fuera la atracción principal de un circo de los horrores. «Necesito una guerrera, no una endeble», escupió, y las palabras, afiladas como cuchillas, perforaron a Maya, una por una, hasta alcanzar su alma, dejando un rastro de sangre invisible. Su tono era de desdén absoluto, como si ella fuera menos que nada, un estorbo, una burla. ¿Cómo espera que lidere una manada con una omega que apenas puede mantener su propia forma? Una luna debe ser fuerte, debe ser un pilar, debe ser el rostro de la fuerza, no una muñeca de trapo que se desmorona con el viento. Sus palabras no eran solo un rechazo, eran una humillación pública, un certificado de su inutilidad para toda la aldea de la media luna, grabado a fuego y hierro en su memoria. El dolor del vínculo roto fue inmediato, visceral, como si una parte de ella, su propia esencia, hubiera sido arrancada a la fuerza, dejando un agujero vacío y sangriento. Cayó de rodillas en la tierra húmeda, la fuerza abandonando sus piernas, las rodillas golpeando el suelo con un golpe sordo que parecía resonar en su cabeza. El dolor físico era casi insoportable, pero el dolor del rechazo, de la vergüenza ardiendo en su rostro, como si hubiera recibido un guantazo, era aún peor. La sangre pareció vaciarse de sus venas, y el mundo giró, amenazando con arrastrarla a la oscuridad. Las lágrimas corrían, mezclándose con el polvo del claro sagrado, y ella sintió las miradas de todos, cada una de ellas un peso abrumador, un juicio silencioso. Algunos la miraban con lástima, otros con desprecio, y algunos, los más crueles, con una satisfacción mal disimulada, como si estuvieran presenciando el capítulo final de una telenovela donde a la protagonista le iba mal. Su reputación, su esperanza, todo lo que ella había construido y soñado, se desmoronó allí, bajo la luz implacable de la luna. Estaba allí, postrada, sintiéndose la criatura más insignificante del universo, el corazón hecho pedazos, cuando de repente el suelo tembló. No fue un temblor común, como los que a veces sacudían la región debido a alguna falla geológica. No, este era diferente. Era un temblor profundo, que provenía de las entrañas de la tierra, un sonido grave y resonante que vibraba en los huesos de todos los presentes, como un trueno lejano, pero que venía de abajo. Un silencio sepulcral descendió sobre la aldea de la media luna, pesado y denso, mientras la propia tierra parecía gemir. No era un simple temblor. Era la manifestación de una fuerza ancestral, un poder dormido que despertaba. De las sombras más densas e impenetrables del bosque de la sombra eterna, que bordeaba el claro sagrado, una forma colosal comenzó a materializarse, como si la oscuridad tomara cuerpo y se condensara en pura majestad. Era una figura que parecía desafiar la lógica y la propia realidad, tejida de un poder tan antiguo que la misma luz de la luna, plateada y mística como obsidiana pulida, parecía retroceder ante él. Sus pasos no eran audibles, sino sentidos. Cada movimiento liberando una onda de energía que hacía vibrar el aire, cargado de una electricidad casi palpable. La criatura que emergió era el rey supremo de los hombres lobo, Kailen, un nombre susurrado en leyendas, una leyenda viviente que no asistía a una ceremonia de marcaje en siglos. Su estatura era algo que desafiaba la comprensión, superando fácilmente los 2 metros de altura, una montaña de músculos y presencia. Hombros anchos y definidos, un cuerpo forjado para el combate y el mando, envuelto en un traje de cuero negro que parecía absorber la poca luz ambiental, volviéndolo aún más sombrío e intimidante. Cada fibra de su ser exhalaba una autoridad que congelaba la sangre en las venas de todos los presentes. Sus ojos, de un azul eléctrico tan intenso que parecían llamas gélidas, barrían la multitud atónita, y por donde pasaban, la respiración quedaba atrapada, el miedo enraizándose profundamente en el alma. Nadie osaba mover un músculo, ni siquiera respirar hondo. El Alfa Tenoch,
que momentos antes se pavoneaba en su arrogancia, ahora palidecía a un tono casi fantasmagórico. Sus ojos, antes llenos de desdén y orgullo, se abrieron desmesuradamente en puro terror, y retrocedió instintivamente, tropezando con sus propios pies. El peso de la aura del rey era abrumador, una fuerza invisible que lo acorralaba, disminuyéndolo a la nada. Kaelin, sin embargo, no le concedió a Tenoch siquiera una única mirada. Su presencia era tan magnética como la propia gravedad, y su atención estaba fijada en un único punto, una única persona. Él caminó directamente hacia Maya, ignorando a la multitud paralizada, las miradas de shock y terror. Su paso era deliberado, poderoso, pero extrañamente enfocado. Maya, aún postrada en el suelo frío y húmedo, sentía el dolor lacerante del rechazo desgarrando su corazón, mezclado ahora con el shock avasallador de la aparición del rey. Su mente giraba en un turbulento torbellino de emociones, la humillación aún fresca, la vergüenza ardiendo, y ahora, la presencia imponente de Kaelin, que parecía arrancarle el aire de los pulmones. Ella no podía desviar la mirada de los pesados zapatos de cuero negro que se acercaban, sabiendo que eran los del temido Rey Supremo. Entonces, en un acto que desafiaba toda lógica y la jerarquía milenaria de los hombres lobo, un gesto impensable para un monarca de su estatus, Kaelin se arrodilló. La rodillera de su traje de cuero tocó la tierra fría, nivelándolo a los ojos de Maya. Él se inclinó ligeramente, la vastedad de su cuerpo cerniéndose sobre ella, pero sin opresión, solo una presencia protectora. La proximidad era sobrecogedora, el aroma a bosque ancestral, musgo y un toque de algo salvaje e indomable envolviéndola. Sus ojos eléctricos, antes tan distantes y temibles, ahora la fijaban con una intensidad que parecía ver a través de su alma. Su voz, un roznido profundo que resonó no solo en el aire, sino en los huesos de todos los presentes, rompió el silencio con la fuerza de un trueno. Él te rechazó porque está ciego. Las palabras eran un juicio, una sentencia. Pero yo veo una reina. El impacto de sus palabras fue sísmico, volteando el mundo de Maya y de todos los hombres lobo presentes de cabeza. ¿Una reina? Ella, una omega sin poderes visibles, rechazada públicamente, ahora era vista como una reina por el hombre lobo más poderoso que jamás existió. El aroma de Maya, una sutil mezcla de tierra húmeda después de la lluvia y jazmín silvestre, era para Kaelin el perfume de su compañera predestinada. No era un aroma que esperara encontrar, pero era inconfundible, la fragancia que había buscado por siglos, una certeza que atravesó eras de soledad y poder. Su lobo interior, dormido por tanto tiempo en resignación, aulló en triunfo, reconociendo a su mate, su luna, su mitad. El vínculo se formó instantáneamente, una corriente eléctrica que los unió. Allí mismo, frente a todos, Kaelin la marcó. Su mano grande y fuerte alzó la barbilla de Maya suavemente, y su boca se inclinó hacia su cuello. La mordida fue rápida, profunda, un shock de dolor y placer que recorrió el cuerpo de Maya, haciéndola jadear. La sensación de su diente perforando su piel, la conexión visceral que se solidificaba, era un acto de posesión y protección tan antiguo como el propio tiempo. Un lazo inquebrantable fue sellado, un destino reescrito. La multitud, que antes estaba en shock, ahora mezclaba terror y sorpresa en sus miradas. Los susurros comenzaron a surgir, pero fueron rápidamente ahogados por la autoridad silenciosa del rey. El alfa Tenoch observaba la escena, paralizado, aterrorizado hasta la médula. Sus ojos estaban fijos en la mujer a la que acababa de llamar débil, la misma mujer que ahora era reclamada por el hombre lobo más poderoso y temido que existía. La humillación era un veneno amargo que se extendía por sus venas, y él sabía, con una certeza fría, que su vida jamás sería la misma. El futuro que había planeado para sí y para su aldea se desmoronaba como un castillo de arena, sustituido por una pesadilla donde él, el alfa arrogante, tendría que inclinarse ante la mujer que había quebrado. El aire alrededor de Kaelin y Maya,
pulsaba con un poder primordial, un testimonio innegable de la nueva reina que había surgido de las cenizas del rechazo. Aún aturdida por el giro de los acontecimientos, Maya apenas si notó cuando los fuertes brazos de Kailen la alzaron, transportándola como si fuera de pluma, lejos del polvo de la aldea de la media luna y de las miradas impactadas que la seguían. La transición fue más que abrupta. Fue un verdadero tsunami que la arrastró de su vida sencilla y predecible a un torbellino de lujo y poder que la dejaba sin aliento. De repente, ya no era la Omega sin brillo, sino la compañera del Rey Supremo, una figura legendaria cuyo nombre pocos siquiera osaban pronunciar. El viaje hasta la fortaleza del Quetzal fue un borrón, una secuencia de imágenes que se mezclaban. La velocidad impresionante de Kellen, el viento en su rostro, la sensación constante de sus músculos bajo la palma de la mano, y la promesa silenciosa de una nueva realidad que se desplegaba ante ella. La fortaleza del Quetzal era un espectáculo aparte, algo salido de un cuento de hadas, pero con una imponencia que rozaba lo aterrador. No era solo un castillo, era una ciudad dentro de muros, un coloso de piedra oscura que se alzaba contra el cielo nocturno, con torres que parecían arañar las nubes y ventanas que brillaban como ojos dorados en la oscuridad. Al adentrar en sus portones masivos, Maya sintió el peso de la historia de Cihuatlán en cada piedra, en cada arco esculpido. El lugar era un laberinto de pasillos antiguos y salones grandiosos, donde la magia licántropa parecía respirar en cada rincón, un eco de siglos de poder y secretos. La luz de las antorchas danzaba en las relucientes armaduras de los guardias hombres lobo, que eran más altos y musculosos que cualquier hombre que ella hubiera visto, y el silencio era tan denso que parecía engullir los propios pasos. Maya, acostumbrada a la rusticidad de su pequeña casa en la aldea de la media luna, se sentía como pez fuera del agua, una flor silvestre trasplantada a un jardín imperial. Cada paso en aquel piso pulido, cada mirada que la seguía por los suntuosos salones, parecía gritar su inadecuación. Los licántropos de la corte, figuras elegantes e imponentes, la observaban con una mezcla de curiosidad, escepticismo y a veces una punzada de desconfianza que la hacía encogerse por dentro. Podía sentir los cuchicheos, los juicios silenciosos sobre la Omega rechazada que, por algún capricho del destino, había sido elegida por el propio rey. Era como estar en medio de una telenovela, del horario estelar, donde todos tenían una opinión sobre el nuevo personaje que había surgido de la nada. Kellen, por su parte, era la personificación de la posesividad. Desde el momento en que la marcó, no la dejó sola ni por un segundo. Sus ojos azules eléctricos, que podían congelar el alma de cualquiera que osara desafiarlo, estaban siempre fijos en ella, un faro constante que la guiaba y la aprisionaba. La mantenía cerca, su mano grande y cálida a menudo posada en su cintura o en su espalda, un recordatorio constante de que era suya, y estaba bajo su protección inquebrantable. Su aroma, amaderado y salvaje, la envolvía como un manto, un consuelo extraño y abrumador. Hablaba poco, pero cada gesto, cada mirada, cada contracción de sus poderosos músculos transmitía un mensaje claro. Eres mía y nadie osará tocarte. Para él, la idea de dejarla desacompañada era impensable, un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Era un tipo de atención que nunca había experimentado, un control que, si bien protector, también la asfixiaba un poco, como si estuviera atrapada en una jaula de oro. Sin embargo, detrás de la fachada de serenidad que intentaba mantener, Maya luchaba internamente con sus inseguridades. El dolor del rechazo público de Alpha Tenoch aún la acechaba, una herida abierta en su alma que se negaba a cicatrizar. Sus palabras, «Necesito una guerrera, no una débil», resonaban en su mente como un mantra cruel, minando su ya frágil autoestima. A cada paso por los grandiosos pasillos de la fortaleza del Quetzal, se preguntaba si realmente poseía la fuerza y la sabiduría necesarias para tal papel. ¿Ser una reina? ¿Ella? La idea parecía una carga demasiado pesada para sus hombros,
una responsabilidad que la aplastaba incluso antes de empezar. Se sentía pequeña e inadecuada ante la inmensidad de su nuevo mundo, un grano de arena en una playa infinita. Las responsabilidades y las expectativas eran abrumadoras. Apenas entendía la etiqueta de la corte, las jerarquías complejas, los susurros y los juegos de poder que se desarrollaban a su alrededor. Kaelen parecía esperar de ella una comprensión innata de su nuevo papel, pero Maya estaba perdida, tanteando en la oscuridad. Se veía a sí misma como una impostora, temiendo que en cualquier momento alguien percibiera que no era más que una omega común, sin poderes de transformación notables, sin la imponencia que se esperaba de una reina licántropa. La soledad, paradójicamente, parecía seguirla incluso en medio de tanta gente. Rodeada de consejeros, guardias y nobles, se sentía más sola que nunca, aislada por su propia inexperiencia y por el abismo que la separaba de su vida anterior. Era como si estuviera en una isla, observando un continente que nunca podría alcanzar, incluso con Kaelen a su lado, un gigante de poder y protección, que veía en ella una reina donde ella solo divisaba una sombra. Se preguntaba si algún día lograría llenar los zapatos que el destino había calzado en sus pies, o si sería para siempre solo la omega rechazada, un mero reflejo del rey que la había elegido. En la fortaleza del Quetzal, la vida de Maya era un torbellino de nuevas responsabilidades y miradas inquisitivas, cada una pesando sobre sus hombros como una carga invisible. El palacio, un laberinto de piedra ancestral y poder silente, era un caldero efervescente de personalidades diversas, desde los consejeros más leales al rey Kaelen, hasta hombres lobo ancestrales que portaban la historia de Cihuatlán en sus cicatrices y miradas. Maestra Xochitl, una consejera mayor con cabellos plateados que caían en una trenza impecable y ojos que parecían haber atestiguado eras pasadas, observaba a Maya con una mezcla palpable de curiosidad y una desconfianza casi gélida. Había servido al rey Kaelen durante siglos, tiempo suficiente para saber que la corte era un campo minado de intrigas y ambiciones. Los rostros nuevos, para Maestra Xochitl, siempre eran una incógnita, y una omega que parecía tan frágil, aunque ahora marcada por el Rey Supremo, no inspiraba su confianza inmediata. En su mente, una reina hombre lobo necesitaba ser fuerte, inquebrantable, y Maya, con su aura aún incierta, parecía más una flor delicada en medio de un jardín de espinas. Mientras Maya intentaba adaptarse a la grandiosidad opresora de la fortaleza del Quetzal y a las miradas escrutadoras, la noticia de su marcaje por el rey Kaelen se extendía como reguero de pólvora por todo el vasto reino de Cihuatlán. Cada manada, cada hombre lobo, desde aldeas aisladas hasta asentamientos mayores, escuchaba los susurros, los chismes y las especulaciones. La desaprobación de una omega por su alfa predestinado era algo, pero la subsiguiente reivindicación de ella por el Rey Supremo era un evento sin precedentes, un giro dramático digno de las mejores telenovelas que los humanos devoraban en sus pantallas brillantes. Lejos de allí, en la aldea de la Media Luna, Alfa Tenoch estaba sumido en un tormento de rabia y humillación que lo consumía por dentro. Su orgullo, antes inflado e inquebrantable, había sido aplastado públicamente, no solo por haber sido desautorizado por el rey, sino por haber roto el vínculo con su compañera predestinada, solo para verla elevada a una posición que él jamás podría alcanzar. Él era el alfa de su manada, sí, pero ahora estaba obligado a inclinar la cabeza ante la mujer que había llamado débil, la misma que había descartado como indigna. El recuerdo del rugido del rey Kaelen y de la mirada de desprecio que recibió ardía en su memoria como una brasa viva. Tenoch se sentía como un perro sarnoso pateado fuera del patio, mientras la loba que él despreció era llevada al palacio. Su orgullo herido no lo dejaba en paz. Como un hombre lobo con un hueso atorado en la garganta, rumiaba la injusticia, buscando maneras de desestabilizar la posición de Maya, incluso de forma sutil y cobarde. Comenzó a esparcir rumores venenosos, pequeños ponzoñas susurradas en rincones oscuros y reuniones secretas. ¿Una omega sin poderes fuertes?
El rey Kaelen debe haber perdido la cabeza. ¿No es así? ¿Qué hará una débil como ella para proteger Cihuatlán? ¿Acaso no ve la verdadera amenaza que se aproxima, eligiendo una compañera tan indigna? Las palabras de Tenoch eran como un veneno lento, destinadas a corroer la base del respeto que Maya aún no había ganado por sí misma, cuestionando la sabiduría del rey y, por extensión, la legitimidad de la nueva reina. Quería que la corte y la gente de Cihuatlán dudaran, que la vieran como él la veía, una farsa, una usurpadora. Rey Kaelen, con su percepción agudizada y su red de informantes, que se extendía por todo el reino, estaba consciente de las tensiones que bullían. Sentía las miradas escépticas, escuchaba los susurros maliciosos y percibía los intentos de Tenoch de socavar la autoridad de Maya. Su instinto protector de hombre lobo, ya intenso, se intensificaba cada día. Mantenía a Maya cerca, su presencia imponente un escudo contra cualquier mal. Pero Kaelen no quería una reina que se escondiera detrás de él. La incentivaba, con su voz grave y mirada penetrante, a encontrar su propia voz, a levantarse por sí misma. La llevaba a reuniones del consejo, un ambiente formal e intimidante, donde hombres lobo ancestrales discutían los destinos de Cihuatlán. Maya, sentada al lado del rey, se sentía pequeña e invisible, pero Kaelen la forzaba a escuchar, a observar y, ocasionalmente, a expresar una opinión. La presentaba a figuras importantes del reino, alfas de manadas distantes, guardianes de fronteras, comerciantes influyentes. Cada encuentro era un desafío, obligándola a confrontar sus miedos de ineptitud y a comenzar a comprender la complejidad del gobierno hombre lobo. No se trataba solo de poder y fuerza bruta, sino de diplomacia, estrategia y la habilidad de leer las intenciones detrás de cada sonrisa y cada palabra. Kaelen la empujaba fuera de su zona de confort, sabiendo que sólo así podría florecer y convertirse en la reina que él veía en ella, la reina que Cihuatlán necesitaba, aunque ella aún se sintiera una omega perdida en medio de un mar de lobos experimentados y hambrientos por cualquier señal de debilidad. Aun cuando la inseguridad era una sombra terca, persiguiendo a Maya como un cachorro perdido, una corriente silenciosa de determinación y observación hervía bajo su superficie aparentemente frágil. Ya no era la omega ingenua de la aldea de la media luna, completamente ajena a los juegos de poder. Cada día en la fortaleza del Quetzal era una lección intensa y no solicitada. Maya observaba a los consejeros, a los alfas visitantes, a los betas y hasta a los omegas que servían a la corte. Escuchaba los susurros en los pasillos, los comentarios velados durante los banquetes, absorbiendo las intrincadas reglas no escritas de la etiqueta licántropa y la compleja política del reino de Cihuatlán. Entendió que la jerarquía era más que fuerza bruta. Era sobre alianzas, respeto o miedo, y el arte sutil de navegar un mar de egos inflados, muchos de los cuales aún la veían con desdén, la débil que de alguna forma había cautivado al Rey Supremo. Se sentía como una participante de la Casa del Lobo, donde cada movimiento era juzgado, cada mirada una votación. Una tarde calurosa, de esas que exigían un respiro del calor sofocante, Maya decidió explorar los vastos jardines del Quetzal, buscando escapar de la atmósfera pesada de la corte. El aroma a tierra húmeda y flores exóticas era un bálsamo para su alma. Mientras caminaba por un tramo más denso, donde la vegetación parecía besar el cielo, sus ojos agudos de hombre lobo, incluso si, sin poderes fuertes, detectaron un movimiento. Escondido entre arbustos de hibisco y bromelias coloridas, había un cachorro de lobo, pequeñito, con el pelo aún suave de la infancia, gemía en voz baja, una de sus patitas delanteras claramente herida. El corazón de Maya se encogió. Era un sonido que evocaba la vulnerabilidad, la misma que ella sentía a menudo. Otros, quizás, habrían dudado. La loba salvaje de un cachorro herido era una fuerza a temer, capaz de destrozar a cualquiera que se acercara a su cría. Los guardias hombres lobo de la fortaleza del Quetzal,
acostumbrados al orden y la disciplina, solían alejar a los animales salvajes de los límites más cercanos del castillo, pero aquel cachorro había encontrado un refugio improbable. Maya, sin embargo, no pensó en las consecuencias. Su instinto omega, aquel que la conectaba con la vida y la curación, se sobrepuso a cualquier miedo. Se arrodilló lentamente, la tierra fresca bajo sus rodillas, y extendió la mano, suavemente, pronunciando palabras bajas y reconfortantes, que parecían más un murmullo ancestral que un habla humana. «Tranquilo, pequeñín, no te haré daño». El cachorro, con los ojos azules de recién nacido, la miró con una mezcla de dolor y desconfianza. Entonces, un gruñido bajo y gutural resonó desde las sombras. La loba madre, grande, imponente, con ojos ámbar que brillaban como brasas, un hombre lobo común, habría retrocedido, quizás incluso corrido. Pero Maya permaneció, inmóvil, con la mano extendida. No sintió miedo, solo una extraña conexión. Había una tristeza en los ojos de la loba, un dolor que Maya comprendía. En lugar de sentirse amenazada, Maya percibió el aroma de la angustia maternal, una fragancia que la conmovió profundamente. La loba madre, para sorpresa de cualquiera que presenciara la escena, emergió por completo, deteniéndose a pocos metros de Maya, con los músculos tensos, pero sin avanzar. Observó a Maya con una intensidad que parecía penetrar el alma de la joven. Con una calma que la sorprendió a sí misma, Maya comenzó a hablar con la loba, como si estuviera conversando con una vieja amiga. «Está herido, Luna. Puedo ayudar. Sé cómo. Aprendí en la aldea de la Media Luna con las ancianas». Señaló la patita herida del cachorro. Lentamente, la loba madre bajó la cabeza, una señal casi imperceptible de permiso. Maya, con movimientos precisos y gentiles, examinó la pata. Era un corte profundo. Recordó las hierbas que su abuela, una curandera en la aldea de la Media Luna, le había enseñado a identificar y usar. Rápidamente, rebuscó en los arbustos cercanos, encontrando hojas de llantén y un poco de milenrama. Las machacó entre sus dedos con un poco de saliva para crear una pasta curativa. El aroma terroso y medicinal se esparció en el aire. Mientras Maya aplicaba la pasta en la herida del cachorro, el rey Kellen observaba todo desde lejos, invisible a los ojos comunes, desde lo alto de una torre de vigía de la fortaleza del Quetzal. Sus ojos dorados, que podían ver el alma de un hombre lobo, se fijaron en su compañera. Vio la escena desarrollarse, la cautela de los otros hombres lobo alrededor, la furia protectora de la loba madre, el coraje sereno de Maya. Aquel momento simple, pero profundamente revelador, fue un puñetazo en el estómago para Kellen. Había marcado a Maya por el instinto del vínculo, por la visión de una reina, pero aún no comprendía completamente la extensión de su fuerza. Ahora, él veía. La debilidad que Alfa Tenoch había escupido en su rostro no era ausencia de poder, sino una forma diferente, más antigua y más profunda de fuerza. Era una conexión innata con la naturaleza, con la esencia más pura de hombre lobo, una empatía y una capacidad de curación que eran raras, casi olvidadas entre los hombres lobo modernos, más enfocados en la dominación y la guerra. «Mi luna no es solo una flor hermosa, ella es la raíz del bosque», pensó Kellen, un suave gruñido de orgullo vibrando en su pecho. Aquel acto de compasión y coraje, que muchos en la corte habrían considerado una imprudencia ingenua, resonó con el salvaje dentro de él. Era la gentileza que domaba a la bestia, la luz que apaciguaba la oscuridad. Era el tipo de poder que no se manifestaba en garras o colmillos, sino en un aura de vida y protección. La pequeña demostración de la naturaleza gentil y curativa de Maya comenzó a cambiar la percepción de algunos miembros de la corte, incluso de los más escépticos. Maestra Xochitl, la consejera mayor del rey Kellen, que se había acercado a los jardines para una caminata, presenció la escena a la distancia. Sus ojos, antes llenos de un escepticismo pulido en relación con la nueva reina,
ahora brillaban con un nuevo interés. Ella había visto a Maya como una joven frágil, quizás despreparada para el peso de la corona. Pero la interacción con el cachorro y la loba madre, la forma en que Maya se conectó con los salvajes sin miedo, reveló una profundidad que Maestra Xochitl no esperaba. Quizás el rey Caelen vio algo que nosotros, meros mortales, no logramos divisar a primera vista, murmuró Maestra Xochitl para sí misma, una punzada de admiración surgiendo en su corazón. El atisbo de admiración de Maestra Xochitl, aunque sutil, resonaba en silencio por toda la fortaleza del Quetzal, donde la corte de Cihuatlán aún intentaba digerir la nueva e inesperada dinámica de poder que la presencia de Maya traía. Los susurros y las miradas curiosas seguían a la joven reina donde quiera que fuera, una mezcla de respeto forzado y curiosidad genuina. Maya, por su parte, sentía el peso de cada una de esas miradas, esforzándose por llevar la nueva corona con la dignidad que el rey Caelen esperaba de ella, aunque, por dentro, aún se sintiera la omega rechazada de la aldea de la media luna. El rey, siempre a su lado, era una fortaleza imponente, un faro de protección que ahuyentaba la mayoría de las miradas maliciosas, pero no todas. Alfa Tenoch, exiliado de su estatus anterior, y forzado a inclinarse ante Maya cada vez que ella pasaba, sentía el veneno de la humillación corroer su alma a diario. Para él, el ascenso de aquella a quien había llamado débil era una afrenta personal, un golpe a su masculinidad y a su reputación que no podía perdonar. Su orgullo herido era una llaga abierta, supurando y buscando venganza. Pasaba las noches en la fortaleza del Quetzal, rumiando sobre la injusticia, incapaz de aceptar que el destino le había dado la espalda de forma tan brutal e inesperada. La idea de que Maya, una simple omega sin poderes visibles, ahora era la reina de todos los hombres lobo y su soberana, era como un cálice de hiel que era forzado a beber cada amanecer. Necesitaba vengarse, mostrar a todos que el rey Kellen se había equivocado, que Maya era, de hecho, la omega débil que él había rechazado. La oportunidad surgió durante uno de los grandiosos banquetes reales en la fortaleza del Quetzal, una celebración que reunía a los alfas y consejeros de todo el reino de Cihuatlán. El salón principal, adornado con ricos tapices e iluminado por cientos de velas, bullía con la conversación animada y el tintineo de copas, al son de una suave música que arropaba la noche. La mesa principal, un espectáculo de manjares, desde suculentas carnitas hasta cremoso mole poblano, era el centro de atención. Con Maya sentada al lado del imponente rey Caelen, su presencia una mezcla de gracia y nerviosismo. Llevaba un vestido de seda azul noche, un regalo del rey, que realzaba el color de sus ojos y la hacía parecer una verdadera soberana, a pesar de la inseguridad que aún la asediaba. Maestra Xochitl, la consejera mayor, observaba a Maya discretamente, notando la postura erguida y el intento de disimular la incomodidad, una pequeña llama de admiración creciendo en su pecho. En el apogeo de la fiesta, cuando la risa y la alegría llenaban el aire, un mensajero, un hombre lobo de baja jerarquía visiblemente nervioso, se abrió paso entre la multitud. Se acercó a la mesa real, llevando un paquete envuelto en una tela burda. El silencio comenzó a extenderse como un virus, a medida que las miradas curiosas se volvían hacia la escena. El mensajero se inclinó profundamente, evitando la mirada gélida del rey Caelen, y extendió el paquete a Maya. «Un regalo, reina Maya», tartamudeó, su voz apenas audible. «Del Alfa Tenoch». Un escalofrío de aprensión recorrió el salón. El nombre de Tenoch, pronunciado en un contexto tan formal, era una disonancia en la melodía festiva. Maya sintió un escalofrío en la espalda, un mal presentimiento. Con las manos ligeramente temblorosas, desenvolvió el paquete. Dentro, para horror de todos, estaba un manto viejo y rasgado, la tela raída y manchada de tierra, exactamente el mismo que usaba el día de su rechazo en la aldea de la media luna. Prendido al manto, una nota, escrita con una caligrafía elegante, pero cargada de veneno. Maya tomó el papel y leyó en silencio.
para que la reina no olvide su humilde lugar de origen y quién es realmente. Los harapos le quedan mejor que la seda. La vergüenza subió al rostro de Maya como una ola de fuego, quemando sus mejillas y haciendo que sus ojos se humedecieran. El aire pareció enrarecerse en el salón. Los cuchicheos cesaron. Todos contuvieron la respiración, esperando la reacción de la reina, o quizás, más precisamente, la del rey. Maya sintió un nudo en la garganta, el dolor de la humillación pública volviendo con fuerza total, como si el día del rechazo se estuviera repitiendo allí, frente a toda la corte. Apretó la nota en su mano, las uñas hincándose en la palma. Por un instante, la chica débil y sin poder de la aldea de la media luna amenazó con apoderarse de ella de nuevo. Pero antes de que la humillación pudiera arraigarse, antes de que las lágrimas pudieran caer, una mano grande y fuerte cubrió la suya, apretándola suavemente. El rey Kaelen, cuya presencia ya era imponente, ahora exhalaba un aura de peligro que congelaba la sangre en las venas de todos los presentes. Sus ojos, antes enfocados en Maya, ahora se volvieron hacia el mensajero, y el hombre lobo tembló tanto que parecía a punto de desmayarse. La mirada de Kaelen era como hojas de hielo, cortando la valentía del pobre mensajero y de cualquiera que osara burlarse de su reina. Con un movimiento lento y deliberado, el rey Kaelen tomó el manto viejo y rasgado de las manos de Maya, ignorando la nota que ella aún sostenía. Lo alzó en el aire, para que todos pudieran ver la tela gastada y sin valor, el símbolo del patético intento de Tenoch de denigrar a su compañera. Luego, con un gesto imperioso y una fuerza que hizo gritar a la tela, rasgó el manto en pedazos, un sonido alto y decisivo que resonó en el silencio de la sala. Los hombres lobo en la corte jadearon. Sin dudar, Kaelen arrojó los harapos al fuego crepitante de la chimenea más cercana, observándolos consumirse en llamas. «Mi reina no se viste de harapos», gruñó, su voz baja, pero cargada de una amenaza tan palpable que vibró en los huesos de todos los presentes. Era un sonido que prometía dolor y retribución para quien osara desafiarlo. Ella se viste de dignidad y poder, y cualquiera que intente vestirla de vergüenza pagará un precio que ni el mismísimo infierno podrá igualar. La última frase fue dicha con un tono tan grave y final que hizo tambalear al mensajero hacia atrás, casi cayendo. El mensaje fue más que claro. Tenoch había subestimado no solo la protección de Kaelen, sino la profundidad de su lealtad y el peligro de su ira. El incidente, orquestado para humillar a Maya, tuvo el efecto opuesto. En lugar de disminuirla, el rechazo público y la subsiguiente reivindicación por el rey supremo de todos los hombres lobo, Kaelen, habían encendido una chispa de algo nuevo dentro de Maya, algo que apenas comenzaba a comprender. Sin embargo, a pesar del calor protector y de la presencia imponente de Kaelen, que se cernía sobre ella como un guardián ancestral, la joven Omega aún lidiaba con una persistente sensación de desubicación. Los grandiosos salones de la fortaleza del Quetzal, con sus techos altísimos y tapices que narraban siglos de historia de hombres lobo, parecían asfixiarla. Cada paso resonaba, cada mirada de los miembros de la corte parecía cargada de expectativa o juicio, haciéndola sentirse una pieza rara, exhibida en una vitrina, no una reina por derecho propio. Era como si estuviera atrapada en una jaula de oro, por más brillante y lujosa que fuera. La rutina de su nueva vida, repleta de deberes y ceremonias que ni siquiera comprendía del todo, la hacía anhelar la simplicidad de su antigua existencia en la aldea de la media luna. Echaba de menos la libertad de caminar descalza por la hierba mojada del rocío matutino, de oler la tierra húmeda y las flores silvestres sin la constante vigilancia de guardias o la presión de los ojos curiosos de la corte. Kaelen, siempre atento a sus matices, percibía la melancolía en sus ojos color miel, pero ni siquiera él, con todo su poder e intuición ancestral, lograba penetrar completamente la barrera de su angustia silenciosa. La envolvía en sus fuertes brazos,
Murmuraba promesas de protección y susurraba palabras de amor en su lengua antigua, pero la raíz de su incomodidad era más profunda que el miedo a enemigos externos. Era una batalla interna, una búsqueda de su propio lugar en el mundo. Una noche, mientras la luna llena bañaba los picos de la fortaleza del Quetzal, con una luz plateada y mística, como de obsidiana pulida, Maya encontró refugio en la vasta biblioteca ancestral de la fortaleza. Era un santuario de silencio y sabiduría, con estantes que se alzaban hasta el infinito, repletos de pergaminos antiguos, tomos empolvados y volúmenes encuadernados en cuero que parecían guardar los secretos de eras olvidadas. El aroma a papel viejo y magia flotaba en el aire, un bálsamo para su alma inquieta. Mientras sus dedos se deslizaban sobre el lomo de un libro cubierto de runas, una figura emergió de las sombras más profundas de la biblioteca. Era Maestra Citlali, una anciana hombre lobo de ojos penetrantes que parecían haber visto la ascensión y caída de imperios. Su piel estaba marcada por las arrugas del tiempo, pero su postura era erguida y su mente, más afilada que cualquier hoja. Citlali había sido consejera de los reyes hombre lobo por incontables generaciones, una guardiana de antiguos pergaminos y profecías olvidadas, y su presencia allí era tan natural como el propio polvo milenario que adornaba los libros. Citlali, con su sabiduría innata y una mirada que parecía ver el alma, percibió la angustia silenciosa que corroía a Maya. No ofreció consejos sobre la etiqueta de la corte o sobre cómo complacer a los nobles, sino sobre la fuerza interior, aquella que brota de lo más profundo del ser. Mi querida, la voz de Citlali era un susurro grave, como hojas secas al viento. Te ves como una omega frágil en un mundo de alfas, ¿verdad? Pero la fuerza no reside solo en los músculos o en los aullidos de guerra. Se manifiesta de innumerables formas, como las aguas de un río que, a pesar de suave, moldea montañas a lo largo del tiempo. Habló sobre la importancia de abrazar la propia esencia, de no intentar transformarse en algo que no era, sino de permitir que su verdadera naturaleza floreciera. Las mayores líderes, continuó Citlali, con sus ojos fijos en los de Maya, surgieron de las circunstancias más improbables, de las sombras del rechazo, de la quietud de la observación. No rugían más alto, sino que escuchaban con más atención. La anciana compartió historias de otras omegas que, a pesar de su posición aparentemente sumisa en la jerarquía de hombres lobo, habían desempeñado papeles cruciales en la historia de Cihuatlán. Contó sobre una omega que, con su empatía, deshizo una guerra inminente al comprender el dolor de un enemigo. Sobre otra que, con su intuición aguda, descubrió una traición que amenazaba el trono. Y sobre una tercera que, con su resiliencia inquebrantable, mantuvo la esperanza viva en su pueblo durante los tiempos más sombríos. Tu gentileza, Maya, dijo Citlali, sujetando la mano de la joven con una fuerza sorprendente. Tu capacidad de sentir y de conectar son tus mayores atributos. Tu resiliencia, la forma en que te levantaste después de la humillación, es un poder en sí mismo. No es una debilidad, es el pegamento que une a un pueblo, la luz que guía en la oscuridad. La conversación con Citlali fue un bálsamo para el alma de Maya, un recordatorio poderoso de que su fuerza no necesitaba ser la misma que la de un guerrero hombre lobo, que su esencia omega no era un defecto, sino una virtud. Empezó a comprender que su gentileza y empatía eran, en realidad, sus mayores atributos, y que su resiliencia, la capacidad de reponerse incluso cuando el mundo parecía desmoronarse, era un poder intrínseco, una fuerza silenciosa, pero inquebrantable. Aquella interacción marcó el inicio de una mentoría que se volvería fundamental para la jornada de Maya. Citlali la guió a través de los pergaminos antiguos, revelando secretos de su linaje ancestral, enseñándole a escuchar los susurros de la luna y a confiar en su intuición, que era más afilada que cualquier espada. Con el tiempo, Maya floreció. Los salones de la fortaleza del Quetzal, antes opresivos, ahora parecían un hogar donde ella, con la ayuda de Citlali,
estaba aprendiendo a tejer su propio tapiz. Cada día, su confianza crecía y su vínculo con Kailen se profundizaba, transformándose en algo aún más poderoso. Él no era solo su compañero predestinado, el Rey Supremo que la había reivindicado. Él era su puerto seguro, el pilar que la apoyaba mientras ella encontraba sus propios pies como reina. Kailen observaba su transformación con un orgullo casi palpable, sus ojos dorados fijos en ella, percibiendo la nueva luz que irradiaba de su compañera, la llama que Citlali había ayudado a encender. La preciosa frágil estaba revelándose como una fuerza de la naturaleza, una reina digna de su trono y de su rey. La ascensión de Maya no pasó desapercibida. Señor Malinal, el hombre lobo renegado que acechaba en las sombras, buscando desestabilizar el reino de Cihuatlán, intentó explotar las antiguas tensiones y la aparente inexperiencia de Maya. Orquestó pequeños levantamientos y esparció rumores venenosos, esperando sembrar la discordia. Pero la nueva Maya, guiada por la sabiduría de Citlali y la protección inquebrantable de Kailen, estaba preparada. En lugar de confrontar fuerza con fuerza, usó su empatía y su capacidad de escuchar. Se acercó a los líderes de las aldeas distantes, escuchó sus quejas y, con la ayuda de Kailen, implementó cambios justos, desmantelando las tramas de Malinal antes de que pudieran echar raíces profundas. Demostró que una reina no necesitaba ser una guerrera para ser poderosa. Podía ser una pacificadora, una constructora de puentes, una voz para los sin voz. Su linaje ancestral, revelado por Citlali como una conexión directa con las primeras omegas que establecieron las bases del reino de hombres lobo, una estirpe tan antigua como los de Teotihuacán, le confería una autoridad silenciosa, una sabiduría innata que pocos podían igualar. ¿Y Alfa Tenoch? El exalfa arrogante, que la había rechazado públicamente, ahora languidecía en su propia amargura. Observaba de lejos, siendo testigo de la ascensión meteórica de la mujer a la que había llamado débil. La humillación de haber sido forzado a inclinarse ante ella, con el gruñido amenazador de Kailen aún resonando en sus oídos, era una carga pesada. El Rey Supremo no necesitó arrancarle la garganta, pues la propia existencia de Maya como reina era un tormento peor que la muerte para Tenoch. Él era solo un alfa local, y ella era la reina de todos los hombres lobo, su soberana. El momento decisivo llegó durante un gran consejo de alfas, reunido en la fortaleza del Quetzal, para discutir las amenazas residuales del señor Malinal. Maya, ahora con la postura de una verdadera reina, se sentó al lado de Kailen, su presencia serena, pero innegablemente poderosa. Cuando Tenoch intentó levantar una objeción irrespetuosa, sus ojos se encontraron con los de Maya. Ya no estaba la omega herida y avergonzada que él había rechazado. Había una mujer de fuerza tranquila, con una mirada que contenía la sabiduría de Eras y la autoridad de una líder nata. Kailen, percibiendo la tensión, solo colocó una mano protectora en el hombro de Maya, un recordatorio silencioso de su poder y su lealtad. Tenoch, sintiendo el peso de todas las miradas y la advertencia silenciosa del rey, tragó saliva. Se inclinó, no solo formalmente, sino con una sumisión genuina que nunca pensó que sentiría. «Mi reina», murmuró, la voz casi inaudible, pero cargada de una reverencia que ya no podía negar. El rey Kailen sonrió de medio lado, una sonrisa fría y satisfecha, mientras Maya, con un digno asentimiento de cabeza, aceptaba su sumisión. El reino de Cihuatlán prosperó bajo el liderazgo conjunto de Kailen y Maya. Él, el pilar de fuerza y protección, el depredador gigante que se volvía gentil solo para ella. Ella, el alma del reino, la preciosa que poseía el corazón del monstruo, pero que se había revelado como una fuerza en sí misma, una reina que gobernaba con empatía y sabiduría. La historia de Maya se convirtió en una leyenda, un cuento susurrado alrededor de las hogueras sobre la Omega, que no necesitó garras o colmillos para conquistar su lugar, sino que encontró su verdadera fuerza en la gentileza, la resiliencia y la capacidad de ver la belleza donde otros veían debilidad.
demostró que la verdadera fuerza no residía en la brutalidad, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de levantarse. Siempre. Su vínculo con Kaylin, sellado bajo la luz de la luna, era la prueba de que el destino, a veces, elige los caminos más inesperados para revelar las mayores verdades. Al final, la jornada de Maya fue un recordatorio de que la fuerza más potente a menudo reside en aquellos que son subestimados, en aquellos que, como un río suave, tienen el poder de moldear el mundo de maneras que los más poderosos jamás podrían imaginar. La verdadera realeza no se impone, inspira. Y Maya, la Omega que se convirtió en reina, inspiró a todos. ¿Y tú? ¿Ya pensaste cuál sería tu propia fuerza silenciosa? Si te emocionó la jornada de Maya, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia fantástica y comenta abajo. ¿Qué personaje te sorprendió más? Tu opinión es muy importante para nosotros.